Desde finales del siglo XVI hasta 1833, Barcelona tenía un único teatro autorizado por la corona, el Teatre de Santa Creu i Sant Pau. El fin del monopolio teatral junto con la desamortización de Mendizábal permitió la aparición de nuevos espacios teatrales. Esto coincidió con el surgimiento de una burguesía industrial y una clase obrera que demandaban acceso a la cultura. Como resultado se crearon nuevos teatros en Barcelona, el Liceu, el Teatre Nou, el Teatre Odeón, el Poliorama y el Romea. Esta es su historia. El Teatro Romea de Barcelona abrió sus puertas el 18 de noviembre de 1863. En su origen no era más que un sencillo local que había albergado a la Sociedad Artesana Barcelonesa. Fue fundado por Miquel Gasset i Bosch, quien lo dirigió con mano firme durante 3 décadas. En sus primeros años fue conocido como el Teatro del Hospital. Se trataba de un espacio reducido, similar al cercano Teatro de Sant Agustí, fundado en 1850, situado en la antigua biblioteca del segundo piso del convento del mismo nombre. Se le puso el apodo del Matadero por sus espectáculos de sang y fetge. En 1859, el Teatro de Sant Agustí adoptó el nombre de Teatre Odeón. Vio pasar a figuras como Serafí Pitarra, seudónimo de Frederic Soler, y su amigo el músico Josep Ansel Clavé, quien llenó su escenario con danzas corales. El destino llevó a Pitarra a abandonar el Odeón para establecerse en el Teatro del Hospital, donde su influencia se sentiría profundamente. El Odeón, en cambio, caería en un lento ocaso, cerrando sus puertas en 1887 y convirtiéndose en la Fonda Sant Agustí. Mientras, el Teatro del Hospital vivía sus mejores éxitos. En 1868 cambió su nombre por Teatro Romea, en honor al actor Julián Romea Yanguas, muerto recientemente. Pitarra se convirtió en el primer empresario teatral de Barcelona. Dirigió el Romea desde 1870 hasta su muerte en 1895. Aquí creó la primera compañía estable para popularizar el teatro catalán, el Teatre Català. Además de las representaciones teatrales, el Romea llegó a proyectar películas ocasionalmente. En 1876 incluso presentó una exhibición de artefactos de tortura, dioramas bíblicos y figuras anatómicas de cera. En 1913 el Teatro Romea se reformó para mejorar sus instalaciones. A partir de entonces se especializó en teatro catalán, presentando obras de Pitarra, Àngel Guimerà y Josep Maria de Sagarra. Con la llegada de Josep Canals como director, el teatro también comenzó a promover comedias de Josep Pous i Pagès y Carles Soldevila. Tras la guerra, reabrió sus puertas el 15 de diciembre de 1943, tras ser comprado y reformado por el empresario madrileño José Cadena. En 1949, los hermanos Fernández Castañé tomaron las riendas del teatro y promovieron nuevamente la representación de obras en catalán. Más tarde, en 1960, Romea Sociedad Anónima, formada por Julián Reizábal Delgado y Joan Serrat Huguet, adquirió el teatro con planes de transformarlo. Querían abrir un cine en la planta baja a pie de calle y crear una sala de miniteatro en el sótano. Afortunadamente, en 1962 otro grupo de empresarios lo compraron para preservarlo como teatro y encargaron reformarlo al arquitecto Nicolau Maria Rubió i Tudurí. En 1964 se reformó el vestíbulo y la planta baja. En 1981 se convirtió en sede del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, cumpliendo funciones de teatro nacional hasta la creación del Teatre Nacional de Catalunya en 1996. La última reforma llegó en 1992. La dirigió el arquitecto Joan Rodón, junto al consultor escénico Dino Ibáñez. Desde 1998 la empresa Focus gestiona el teatro y desde febrero de 2019 su director artístico es Josep Maria Pou. Si te ha gustado este capítulo te recomendamos algunos más. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Aquí creó la primera compañía para popularizar el teatro catalán.
Aquí creó la primera compañía estable para popularizar. Aquí creó la primera compañía estable para popularizar. Aquí creó la primera compañía estable. Aquí creó la primera compañía estable para popularizar. ¿Qué ha pasado? Pues lo repito. Tras la guerra reabrió. Pues lo repito. No. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.